buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar acá. Bien, me gusta esta música festiva que compensa un poco los números que dio a conocer la Fundación en lo que va de la jornada, ¿no? La verdad, estamos atravesando un momento complicado, nadie lo va a ocultar. Acá de lo que se trata es de compartir herramientas analíticas para tratar de surfearlo lo mejor posible. No se trata ni de soluciones mágicas, ni de ilusiones, porque para eso ya hemos transitado bastante durante este último semestre. Estamos con un panel realmente de muy destacados economistas. A Marina Dal Poyetto la conocen, una de los mejores macroeconomistas de la Argentina, socia del estudio EcoGo, recientemente rebautizado. A mis jóvenes colegas también los conocen. Martín Alfie es parte de la consultora Radar, una de las consultoras que más se dedica a temas industriales en la Argentina. Y Pablo Dragún es parte del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, que comanda Diego Coats, bueno, también que trabajan con Miguel Acevedo en la Unión Industrial Argentina. Es especialmente importante para mí presentarlos y moderarlos porque me gusta que en estos paneles en los cuales muchas veces se olvida, los organizadores se olvidan de que el mundo está distribuido por igual entre hombres y mujeres. No es así, lamentablemente, todavía en ámbitos decisorios, en ámbitos del empresariado. No hay acá mitad y mitad de hombres y mujeres en el auditorio, pero es siempre saludable que haya una mujer y sobre todo con el prestigio de Marina en el panel. Y también es importante, bien, vale el aplauso. Y también es importante el recambio generacional, que significa que economistas de más o menos 40 años, digamos, un poco menos incluso, como Pablo y como Martín, participen y brinden su aporte, su conocimiento, tipos que estudiaron, digamos, no improvisados en absoluto, y que además se dedican mucho específicamente al sector, porque realmente otros sectores de la economía, especialmente el sector financiero, tiene portavoces muy hábiles y muy eficaces como comunicadores. Y tal vez eso, en parte, sea la razón por la cual el sector financiero tuvo la preeminencia que tuvo en la economía en los últimos 40 años. Me parece que afianzar voces como las de Pablo, como la de Martín, abre la puerta que en la próxima generación eso esté un poco más equilibrado. Al menos es la expectativa que tengo yo y lo que yo trato de hacer desde el lado de la comunicación. Vamos a dar lugar a los especialistas, cada uno tiene una presentación. Vamos a arrancar con Martín, cada uno de ellos va a hablar 8 minutos, iban a hablar 10, pero van a hablar 8 minutos, así después tenemos lugar a un breve intercambio porque nos pasamos un poquito del cronograma. Martín Alfie con ustedes, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar acá. Voy a hacer brevemente la presentación porque tenemos relativamente poco tiempo. Yo quería un poco rescatar lo que acá señalaban tanto Ariel en la presentación de la cadena textil como el presidente de la Unión Industrial Argentina con respecto a la falta de previsibilidad y la falta, si se quiere, de un escenario para poder desarrollar una actividad industrial, que es lo que está viviendo en este último año la economía argentina. Básicamente quería rescatar breves lecciones de esta crisis, no tanto para hacer historiografía, sino para pensar cómo salir de esta crisis y cuál es el camino que podemos transitar para salir de esta tormenta perfecta que está atravesando el sector industrial. Entonces, en primer lugar, voy a basarme en este esquemita, hablar del tema de la inflación. No voy a hacer un repaso de los errores de la meta de inflación, ya creo que es un consenso de todos los economistas, los más cercanos y los más críticos al gobierno, que meta de inflación funcionó mal. Lo que sí es importante, creo que es necesario, que se establezca un esquema de buscar reducir cuáles son los puntos que hoy están generando más problemas en materia inflacionaria, y hablo, por ejemplo, de la cuestión tarifaria. Entonces, no podemos pensar un programa antiinflacionario sin la coordinación de las distintas políticas, que creo que fue el principal error que hubo en los últimos 2 años. La coordinación es importante
Y es importante, sobre todo, tener metas realistas, no metas en las cuales nadie cree y, por lo tanto, esa idea de generar expectativas de reducción de inflación termina siendo algo que nadie usa como referencia. Por lo tanto, la primera lección, si se quiere, de esta crisis es que un programa desinflacionario tiene que ser creíble, tiene que ser coordinado y básicamente tiene que estar en sintonía con el resto de los precios de la economía. Con respecto a la cuestión externa, que también me parece importante señalar, en la historia argentina siempre las crisis están asociadas a la falta de dólares. Entonces, subestimar los riesgos de tener un déficit externo importante me parece que también fue un error grave de los últimos años, y a eso se le sumó una fuerte desregulación de la entrada y salida de capitales. Y sabemos que eso lo que terminó generando es una fuerte inestabilidad del tipo de cambio durante todo este año. Me parece que otra lección de la crisis es entender que la economía argentina, que necesita previsibilidad en sus precios, el precio más importante es el precio del dólar. Por lo tanto, la previsibilidad del tipo de cambio tiene que ser una política importante por parte de los que hacen la política macroeconómica. Y por último, la cuestión de la apertura comercial, que a mí me parece importante resaltar, porque si bien, como decía Ariel, no fue el principal factor que generó la caída de la producción industrial, sí fue un punto que sumó a una tormenta perfecta. Se avanzó en una apertura comercial en un contexto en el cual se subían las tasas, se subían las tarifas, había atraso de cambiario. Por lo tanto, eso, en vez de convertirse en un proceso de reconversión gradual, como nos contaban acá en la experiencia coreana, fue la tormenta perfecta y terminó generando una destrucción muy importante del entramado productivo. Por lo tanto, otra lección de la crisis creo que tiene que ser que las estrategias de inserción tienen que darse en un contexto de reducción del costo argentino y que permitan gradualmente a los empresarios competir en igual condiciones. De otra manera, estamos generando, como decía antes, una tormenta perfecta. Y por último, y con esto cierro porque no quiero pasarme el tiempo, ¿cuáles son los riesgos que nosotros vemos en el corto plazo y cuáles son un poco las medidas que creemos que se tienen que tomar? El primer riesgo es un nuevo salto del tipo de cambio. Si bien hoy fue un día más tranquilo, estos últimos días fueron más tranquilos, el riesgo sigue presente. El segundo riesgo es una esperilización de la inflación, es decir, que pasemos a inflaciones en torno al 30, 40, 50, que se sitúe en ese nivel y la economía se acostumbre a trabajar en vez de un 20, como trabajó los últimos años, en un 30 y 40. Y por último, un riesgo que está vigente y que en parte está pasando es una destrucción más profunda del entramado productivo. Por lo tanto, las medidas de corto plazo, porque además del análisis a mí me gustaba poder compartir ciertas medidas que entiendo que deben tomarse, porque este ajuste, si no es ordenado de alguna manera por el Estado y es llevado adelante por el mercado, es muy perjudicial. Son básicamente 4. Con respecto al tipo de cambio, una política consistente de estabilización, me parece que eso es vital para que cualquier actividad industrial y actividad productiva pueda desarrollarse. La cuestión de las tasas de interés, también vital, establecer mecanismos que compensen esta tasa alta que se usa para frenar la corrida, que no impacte como está impactando en la cadena de pagos y en todo el sector industrial y productivo en general. El tema de tarifas también tiene que revisarse, el traslado a precios del aumento del dólar, porque sabemos que los costos tarifarios hoy están siendo muy perjudiciales para toda la industria. Y por último, con respecto a las importaciones, si bien el salto del tipo de cambio genera una protección temporal por la caída de la demanda, en los últimos años vimos, por ejemplo, en el 2016, un año de recesión en el cual crecieron las importaciones. Por lo tanto, para evitar esa situación de un mercado achicándose y un aumento de las importaciones, es necesario rearmar un esquema de protección con criterios productivistas. Así que muchas gracias por su atención y un gusto haber participado. Bien, el turno de Pablo Dragún, entonces, del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes, un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchos los conozco, yo hace bastante tiempo estoy en la Unión Industrial Argentina. La idea de la presentación es ver un poco también todo lo que contó Martín y supongo que lo que dirá también Marina, por qué Canales está impactando sobre la economía real, en particular por la industria. Primero, este es un gráfico que mostramos siempre, sale en nuestro informe de actividad industrial.
Lo que veníamos viendo es que en 2017 habíamos recuperado un poco el nivel de actividad industrial, pero muy poquito con respecto a la fuerte caída de 2016. Y recordamos que del 2012 al 2015 hubo años de rebote, lo que decimos los economistas como el serrucho o la maldición de los años pares, que bueno, esperemos que el año que viene no se convierta en romperla por la negativa de que también haya caída el año que viene. Pero en la industria también se vio, digamos, incluso más acentuado. En particular en 2017 hubo un rebote, veníamos diciendo que la industria estaba moviéndose a 3 velocidades distintas, con los sectores más vinculados a la construcción tirando muy fuertemente, creciendo más de un 10%, ahí están básicamente cemento, acero, otros materiales de construcción, y se había sumado en los últimos meses el sector automotriz con una baja base de comparación, pero también porque la dinámica de la economía brasileña empezó a traccionar. Había un segundo pelotón que estaba en un entorno más de cierta estabilidad, con menos crecimiento, pero que venía con una caída en 2016 fuerte, y había un último pelotón en el que los sectores más, llamémosle, vitales de la economía, acá la cadena textil, indumentaria, calzado, el sector gráfico está involucrado con caídas. Y lo que estamos viendo en los últimos meses es que se está empezando a romper esa industria de 3 velocidades con caídas que empiezan a ser un poco más generalizadas. De hecho, uno de los pocos sectores que vemos que va a tener crecimiento es el automotriz, traccionado por Brasil, obviamente la caída de la obra pública y demás. Dato de empleo, esto lo mostró Ariel, esto mostramos con respecto a diciembre de 2015. La industria como sector es el sector que más puestos de trabajo ha perdido, que más asalariados perdió, 80.414. Vi que el número de Ariel era exactamente el mismo, lo cual me gusta estar alineado. Y el dato de color relevante, color rojo que diría yo, es que la evolución del empleo industrial en junio contra mayo fue de 0,5%, que es la mayor caída intermensual, obviamente sacando los efectos de estacionalidad, desde también creo que ha sido mayo del 2016. Y comparado contra el año pasado, obviamente la caída se va moderando, pero la sangría no para, obviamente traccionado por los sectores que son más mano de obra intensivos. Digamos que los sectores, digamos, que más te estaban traccionando son sectores que son más capital intensivo. Las exportaciones MOI, acá volviendo al tema de Martín, la restricción externa, o como alguien dijo, la restricción eterna, digamos, en 2011, yo un día escuché en la tele a un filósofo, a Sebrelli, que decía que Argentina no exporta nada, la industria no exporta nada, no exporta ni un alfiler. Y yo digo, pero si yo miro los números, y ya solo de manufactura de origen industrial hay 30.000 millones de dólares, y de manufactura de origen agropecuario, otros tantos, récord 2011, un poquito menos. Hubo una caída muy fuerte de Brasil que traccionó bastante, el costo argentino empeoró bastante la situación y llegamos a un piso de poco más de 17.000 millones de dólares de exportaciones MOI. Ya el año pasado empezó a traccionar un poco Brasil, esto ya hasta 2017, y este año sigue creciendo, más allá de las cuestiones de competitividad, que la demanda externa empiece a tirar, ayuda, pero obviamente tira más sobre el sector automotriz, que también lo habíamos comentado en la primera filmina. Esto no es generalizado para todos los sectores, obviamente. Otro tema puntual, que lo viene reclamando el sector de hace rato, la parte de la apertura comercial impactó fuertemente. El dato azul ahí que vemos es importaciones el dato en azul es importaciones de bienes de consumo, y el dato en gris siempre es la variación del consumo del PBI. Y la verdad, obviamente, el consumo es una figura bastante más estable, y las importaciones están mucho más sujetas al ciclo. Fíjense que las grandes caídas se dan en 2009 con el episodio de Lehman Brothers, y en las devaluaciones fuertes de 2012 y 2014, y obviamente 2012 con cepo, demás cuestiones. Pero fíjense que en 2016 la devaluación, tal vez obviamente hay muchas importaciones que crecieron en 2016 y un sobreestoqueo, pero en 2018 lo que estamos viendo es que va a haber una caída del consumo, pero hasta ahora las importaciones de bienes de consumo, como en cantidades siempre, están creciendo un 11%, dato hasta julio. Posiblemente con el salto cambiario de los últimos 2 meses o mes, ya pierdo la noción del tiempo. Esto tiende a bajar, pero sigue siendo relevante. ¿Cuál es el problema acá? Obviamente la mayor parte de la demanda interna va hacia la producción local, pero en un contexto de caída del consumo, que haya una fuerte presión importadora por
fuerte apertura, mejores condiciones y obviamente el costo argentino, que siempre es muy difícil de hacerlo bajar, presiona fuertemente sobre la rentabilidad del sector y obviamente en un esquema, que voy a la filmina siguiente, donde hay mucha imprevisibilidad, esperemos que se transforme en previsibilidad, ya lo decía el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, ahora la cuestión es la urgencia, resolver la cuestión cambiaria. Ahí vemos en esa filmina el tipo de cambio real, cómo se fue apreciando desde 2007 hasta 2012 y recién ahora pegó este último rebote, pero el otro que tenemos en la filmina que se refleja en el eje izquierdo es la tasa de interés, que es la tasa del EVAC. El problema que tenemos acá es vinculado al anterior, es el otro costo que tiene la industria y la producción en general, la producción nacional, es la alta tasa de interés que está pagando por una decisión, digamos, de política macro que es urgente, pero más allá de algunas políticas puntuales, al no haber algo generalizado, genera un mayor sobrecosto. Más allá de que quizás este salto cambiario pueda hacer moderar la presión importadora, obviamente hay mucho que puede haber estado sobreestoqueado, con lo cual tal vez todavía no puede entrar tanto en el mercado local, pero más allá de ese crecimiento del mercado local, el problema es el costo del capital de trabajo. Es muy alto el costo del capital de trabajo, hay mucha imprevisibilidad en materia cambiaria, no sabemos, parece ahora que se estabilizó y bajó un poco, pero la verdad es que no sé, un día un periodista me preguntaba, ¿cuánto está el dólar? Y digo, no sé, un día estaba 30, otro día 35, otro día 40, ya ahora que se ganó competitividad, no sé, hay que ver dónde se estabiliza y obviamente con qué precio se termina estabilizando, porque la presión inflacionaria es fuerte, porque hay muchos valores atados al dólar, obviamente lo decía Martín, tarifas, el costo del combustible, hay muchos insumos importados. Bueno, todos esos temas hay que resolverlos y voy a una filmina que ya Diego la mostró varias veces y la venimos trabajando, que es que Argentina en materia de crédito es un país más parecido al África subsahariana que a un país, no tengo que irme a la OECD, que un país de la región. Argentina tiene menos de 15%, tiene 15% de crédito sobre el PBI, crédito del sector productivo. Brasil tiene en torno, está bastante por encima. Bueno, obviamente Estados Unidos, Chile, etc. Es un punto acá crucial. El sector financiero también tiene que estar más vinculado al sector productivo. Bueno, con eso creo que cierro. Los mensajes serían un poco esos y obviamente quedo a disposición, Ale, para cualquier pregunta. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, sigue Marina del Poyeto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Placer el panel. La verdad que 8 minutos para explicarle el pelote de la Argentina no es fácil. Milagro. No es fácil, sobre todo para una obsesiva recursiva como yo, que pega las vueltas, va y viene. La verdad es que hay un péndulo, o sea, nos vamos para un lado y nos vamos para el otro. Pasamos, de Marcó del Pont a Federico Sturzenegger, o sea, pasamos de un esquema donde ninguna emisión monetaria provoca inflación o genera problemas en la economía, a un esquema donde vamos a frenar una inercia inflacionaria de 10, 12 años en un contexto de una recomposición muy agresiva de tarifas, solo con la tasa de interés. ¿No? En simultáneo, a una salida del cepo, devaluación y baja de retenciones. La verdad que tiene costos, esta falta de balance tiene costos, obviamente la falta de balances tiene impactos distributivos para un lado y para el otro, y la verdad que es difícil poner previsibilidad, cuando los argentinos no nos ponemos de acuerdo. Recién hablaban de que Argentina no tiene un mercado de crédito. ¿Y cómo va a tener un mercado de crédito si no tiene moneda? O sea, Argentina desde 1935, cuando se creó el Banco Central, agregó 14 ceros a la moneda. Y la verdad es que tuviste un periodo de estabilidad cambiaria en los 90 como contracara de una política monetaria muy rígida en un contexto donde a los ponchazos y después de una hiperinflación con costos altísimos, Argentina generó un aumento en la productividad, de nuevo como contracara de un proceso de privatizaciones discutible en todo caso, pero que
generó un salto en el stock de capital, sobre todo energético, y donde como contracara de un proceso de apertura violento y que obviamente tuvo consecuencias en términos empresarios y en términos de empleo, terminaste. Ahora, pasamos de ese esquema a un esquema donde, como contracara de una política, digamos, que había devaluado, ¿no? Una devaluación costosísima, digamos, y coordinada por el mercado, para un país que había recuperado los equilibrios gemelos como contracara de un default y de una crisis del sistema financiero. Y había una oportunidad inédita, digamos, de tratar de establecer políticas de largo plazo y de alguna forma la política que en el arranque, cuando la economía partía de una depresión muy grande, era claro que había que expandir la demanda agregada y había que aumentar el gasto público, digamos, siguió de largo y caímos en la recesión externa en un contexto donde Argentina multiplicó por 3 las cosechas y los precios de lo que vendía se habían multiplicado en un momento por 4, por 5. Está bien, los precios de esos cayeron, hubo distintos componentes, pero digo, hubo 2 años donde la política generó un aumento del salario en dólares del 50%, como objetivo eleccionario, que obviamente generó problemas de costos y recreó la recesión externa, o sea, la recreamos. Y la recreamos en un contexto donde, como contracara, digamos, de este cambio distributivo, nos generamos un problema energético. Argentina pasó de un superávit de divisas de 6.000 millones de dólares en el año 2006, 2007, a tener un déficit de divisas del sector energético de 5.000 millones de dólares, que te explican básicamente el desequilibrio energético, el desequilibrio de balanza de pagos de la Argentina. Y eso es la contracara de un congelamiento tarifario que cuando, voy a mostrar algún gráfico, pero, a ver, ¿cómo sigo con cómo es esto? Acá, perdón. Un congelamiento, y pongo para atrás, ya está. Congelamiento tarifario que generó que Argentina tuviera una caída entre 2001 y el año 2015 de casi 70%, 67% en los precios de los servicios regulados, en un mundo donde el barril de petróleo se había multiplicado en un momento por más de 10 y terminó el gobierno en 5 veces más de lo que valía en 2011. En 2001 valía $11, llegó a valer 50. Y donde teníamos precios de los bienes que en Argentina subieron 33% cuando en el mundo había deflación de bienes. Entonces, de nuevo digo, falta de balance que claramente requería en el arranque de la gestión actual un cambio en la distribución del ingreso que implicara devolver la rentabilidad a los sectores exportadores y devolver la rentabilidad a los sectores que generaban energía para poder volver a reconstruir el stock de capital que se había consumido en los últimos años. Ahora, de nuevo, nos pasamos de largo para el otro lado. Entonces, tuvimos una falta de coordinación de políticas, acuerdo totalmente con Martín, o sea, había una política energética cuyo objetivo era volver a los marcos regulatorios de los 90, cuando en los 90 uno de los problemas fue que las tarifas estaban indexadas al tipo de cambio en un contexto de deflación de precios, con lo cual te generaba un problema de costos que agravaba la situación, sobre todo cuando Brasil devaluó la moneda. Y un banco central que tenía un objetivo de desinflación que no era consistente con el aumento tarifario que teníamos en curso, ni con la inercia inflacionaria que venía, y que no solo salió del cepo antes de abrir la cuenta capital, cuando había un montón de contratos de futuros abiertos, sino que además puso la tasa de interés muy arriba en un contexto de ingreso de dólares, que generó 2 problemas. Generó un problema en términos de capital de trabajo, pero generó fundamentalmente un problema en términos de LEVAX. Entonces, como no se podía ajustar, fiscal, en realidad hubo un ajuste muy agresivo en términos distributivos de la mano de las tarifas de servicios públicos. El primer año el gobierno intentó compensarlo con una política fiscal expansiva, entre otras la reparación histórica. No me voy a meter en el tema, pero digo, el tema previsional duplicó el gasto y parte del nivel de gasto público no financiable en Argentina, que genera una presión tributaria que obviamente los complica y que genera un problema de financiamiento, que es o deuda o impuesto inflacionario, está en alguna medida basada en esa decisión, digamos, con un gasto público que es el 60% del gasto de la Argentina, que está indexado al pasado. O sea, problema, digamos, que requiere una decisión de conjunto. Entonces,
Primer año, el gobierno compensó la corrección de precios relativos, que era cambiar la distribución del ingreso con una política fiscal expansiva, y segundo año la compensó con crédito. Sobre todo desde julio, cuando las elecciones no le daban al gobierno, el gobierno expandió, la ANSES prestó, el Banco Nación prestó, el Banco Provincia prestó, el Banco Ciudad prestó, y prestaron básicamente para consumo. El aumento en el nivel de actividad que permitió el triunfo electoral y que además alegró al mercado que financiaba esto, un desequilibrio de la cuenta corriente externa de cerca de 30.000 millones de dólares y un aumento, en conjunto con un aumento en las reservas de 15.000, bueno, digamos, de alguna forma fue buscado, digamos, con un objetivo que había el año pasado, que era la gobernabilidad entendida como el resultado electoral. Digamos, en octubre el gobierno Argentina era Disneylandia. Digo, en octubre Argentina parecía que había resuelto todos sus problemas, pero tenía un desequilibrio externo de cerca de 5 puntos del producto y un desequilibrio fiscal de cerca de 4 puntos del producto antes de intereses. Un mercado que te financiaba, todo era maravilloso, y un mercado que de la noche a la mañana, por distintos motivos, porque en el mundo, digo, no siempre son argentinos, nos dejó de financiar y lo combinamos con una sequía y lo combinamos con una dinámica particular de salida de reserva, de financiamiento, digamos, de la corrida, que acumula al día de hoy cerca de 25.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares antes de que entren los dólares del fondo y el resto después. El Banco Central vendió 17.000 millones de dólares a un tipo de cambio promedio de 24,5. Con lo cual, el equilibrio cambiario resultante de ese financiamiento de la corrida es claramente más alto del que hubiera sido ex ante. Entonces, digo, la verdad es que puedo seguir dando vueltas, pero digo, básicamente estás parado en una coyuntura donde, si uno tiene que decir algo, es cuando los capitales entran, la verdad que no hay nada que se pueda hacer para que nos vaya demasiado mal de corto plazo. Cuando los capitales salen, la verdad es que tampoco hay nada que se pueda hacer para que nos vaya demasiado bien en el corto plazo. Bueno, ahí te detengo si querés y pasamos a las preguntas. Primero le agradecemos a Marina por la introducción. Y la primera pregunta es, ¿ya terminó el ajuste? Voy a mostrar otro gráfico. ¿Puedo? Sí. Yo dije, finalmente el ajuste entre gradualismo y shock era claro que había que elegir una corrección gradual. En democracia, corregir de shock es peligroso y muy costoso. Ahora, la corrección tenía que ser gradual, tenía que ser corrección, no solo gradual. Ahora, la corrección se dio de shock. O sea, cuando los capitales salieron, la devaluación generó la corrección. Finalmente, el sector externo está corrigiendo a pasos agigantados. Las importaciones todavía no te caen en el gráfico, pero te aseguro que te van a caer. El sector público está corrigiendo en pasos agigantados. Parte vía baja de gastos y parte vía manotazo de parte del aumento en la devaluación a los sectores exportadores. La economía se volvió competitiva, lo que mostraba ahí, o sea, el deterioro de precios relativos que había en 2015, hoy no está. Argentina se volvió barata. Los precios de los bienes y servicios son 40% en dólares más baratos que los del finales del gobierno anterior. Los precios de los salarios son 30% en dólares más baratos que los del gobierno anterior. O sea, Argentina está barata, se vuelve barata, los costos mejoran, el sector fiscal se corrige, el sector externo se corrige. Tenemos un paquete con el Fondo Monetario que de alguna forma te asegura el financiamiento hasta el final del mandato y probablemente haya algo más. Y la verdad es que tenías unos últimos días donde los precios de los bonos habían empezado a recuperarse, pero mientras eso pasaba tenías presión sobre el tipo de cambio. Eso ayer se moderó. La verdad que era raro que pasen las dos cosas. Precio de bonos para arriba y tipo de cambio presionado era raro. La verdad que estabas desarmando este bicho de las LEVAX a pasos muy agigantados, tiraste muchos pesos a la calle y había dudas sobre cómo se manejaba. Hoy el dólar de equilibrio contable está en estos niveles, o sea, no hay pesos, faltan dólares, pero también faltan pesos. Ahora, yo dije todo esto, se lo comenté a un colega, amigo en un banco de inversión, y cuando cuento todo esto digo, bueno, entonces el ajuste está. Primero, ¿tan fácil era ajustar? ¿O ahora viene, una escalada distributiva frente a esto? Escalada distributiva que está de alguna forma contenida por la tasa de interés que tiene la política. O sea, hoy hay una presión enorme para no recomponer márgenes y salarios.
la inflación es muy baja en términos de evaluación, es altísima en términos de impacto sobre el bolsillo. Bueno, digo todo eso y me dice, debo decirte que no hay demasiados componentes idiosincráticos en lo que estamos viendo en los mercados, y me muestra este gráfico. Oh, ¿cómo vuelvo ahí? Perdón. La línea de arriba es Turquía. La línea de abajo es Argentina. Argentina cayó igual que Turquía y Argentina se recupera igual que Turquía en los últimos días. O sea, la verdad que lo que pasó es que los capitales volvieron emergentes, los capitales vuelven emergentes y vuelven fundamentalmente a aquellas economías que más cayeron de precio, o sea, donde están las cosas más baratas. Mientras los capitales vuelven emergentes, esto es más tranquilo, digamos. Obviamente el ancla recesiva para frenar la dinámica de precios genera problemas políticos, y mi sensación es que esto que arrancó como algo financiero, que contagió a la economía y que contagió a la política, ahora el riesgo es que la política te contagie los financieros. Ahora vamos a lo político. Antes, Pablo, vos mostrabas el gráfico de tipo de cambio real y tasa de interés. Si la tasa de interés bajara de esos niveles que aprieta pero no ahorca, hoy estaba pensando que por ahí tiene razón Weinreich en que no me aprietes, ahorcame, ¿no? Como dice en el monólogo. ¿Para qué me vas a seguir apretando así? ¿No? Es quizás lo más cruel de todo, pero esa tasa que los está ahorcando y apretando a todos ellos, si bajara de repente el tipo de cambio, ¿cómo reaccionaría? Es una buena pregunta. La pregunta acá es, en última instancia, si a esta tasa actual, si ir bajándola de a poco, aunque ahora por lo menos la tasa de política monetaria se comprometió a tenerla hasta fin de año, si eso haría disparar al dólar como se disparó antes. Esa es una pregunta para hacer. Hay que ver, digamos, si esta tormenta pasó. Acá el gráfico de Marina es elocuente. Yo creo que el problema en última instancia es el costo que tiene la tasa actual de financiamiento y cómo. Y si baja, la pregunta es, ¿todos se irían a dólar a estos valores si la tasa baja del 45, si la LEVAC baja del 45 a 35? El dólar saltaría, no sé, así. No quiero decir ningún número para no asustar a nadie. No sé, la verdad. No, pero bueno, tampoco ahora está la situación como para tocar demasiado eso. Lo que sí puede haber son políticas compensatorias que traten de morigerar esta cuestión, porque el costo de capital que están perdiendo muchas empresas, incluso el problema que genera todo esto es el alargamiento de la cadena de pagos. Claro. Y muchas veces me dicen, no, bueno, ahora con el dólar están súper competitivos, pero hay alguno que vendió al mercado interno, que además que está más comprimida la demanda futura. El tipo que vendió cuando compró algo que estaba evaluado con algún insumo importado con el dólar a 20, si lo cobran con el dólar a 40, vendió a pérdida. Y así el caso está bastante generalizado. Pero bueno, yo quería agregar algo en ese sentido. Sí. El objetivo y lo que tiene que hacer Banco Central es segmentar mercados. Digo, hay una tasa de interés para los que quieren hacer carry trade, los que quieren hacer bicicleta, que tenés que mantener para que no se vayan al dólar. Y hay otras políticas que el Banco Central podría llevar adelante con regulaciones, como fueron en su momento las líneas de crédito e inversión productiva, que tenían sus problemas, pero también tenían sus beneficios, que permitan generar tasas para el sector productivo que sean sostenibles. Porque la verdad que si no, este problema de la cadena de pagos se va alargando. Entonces, tiene que haber una política compensatoria por parte del Banco Central. Creo que eso es lo que hoy está faltando. Se hace un poco con los bancos públicos, pero tiene bajo alcance. Hay que profundizar la segmentación de mercados para poder, de esa manera, subsanar y que esta crisis no se prolongue y no siga destruyendo capacidad productiva. Administración del crédito. Marina, ¿eso se condice con escalar algunos puestos en el mapa que mostró Pablo, que se veía rojo como el África subsahariana? No, a ver, digo, el problema del tamaño del crédito en Argentina es que Argentina no tiene moneda. Entonces, para poder aumentar los plazos del crédito, tenés que encontrar mecanismos de indexación. O el dólar, que ya te generó problemas en el pasado, o las uvas, que te empiezan a generar problemas ahora. O sea, mientras no tengas una moneda estable, es difícil
que generes un mercado de crédito, porque el ahorro no se canaliza al sistema financiero. Después podemos discutir por los bancos. Ahora, respecto al tipo de cambio y la tasa de interés, de nuevo digo, vos estás restringiendo, vos estás intentando frenar la presión cambiaria con tasa. La verdad es que cuando el dólar valía 30, frenar con tasa era como ponerte delante de un colectivo que te llevaba puesto. O sea, entregar dólares y reservas, entregar dólares y esa tasa de interés de nivel, la verdad es que a estos niveles mi sensación es que hay más margen de maniobra para sostenerlo. Bueno, es algo. Hay dos problemas, o sea, hay más margen de maniobra mientras consigas mantenerlo estable sin perder reservas, y el principal problema es que los pasivos, los que tiene, digamos, los depósitos, ahora ya las LEVAX desaparecen, pero vienen los depósitos del sector público, que son la contracara de estos bonos que emitieron ayer, devengan tasas muy altas, con lo cual crecen muy rápido. Entonces, esto es una pelea larga, ¿viste? Este es el primer round donde te fue bien, en un mundo donde de golpe te volvieron los capitales. Yo no sé cuánto margen tenés para bajarla. Si el dólar se queda quieto, digamos, la verdad que los argentinos, en promedio, obviamente los promedios se esconden diferencias, tienen más dólares que pesos. O sea, la Argentina es uno de los países más dolarizados del mundo. Y la verdad que el capital de trabajo en Argentina empiezan a ser los dólares. Ahora, tener políticas de crédito segmentadas, o sea, si vos tenés la tasa de interés para restringir liquidez, para tratar de frenar el traslado a precios vía recesión, y en simultáneo intentar frenar la escalada del dólar, que es la que te limita el traslado a precios, la verdad es que si vos das liquidez por otras canillas, obviamente, digamos, ayudás a los que están ahogados, pero digo, por el otro lado te estás boicoteando a vos mismo, o sea, es un problema macroeconómico que para mí se tiene que resolver en términos macroeconómicos. O sea, la micro es más que importante, o sea, la macro es importante y la micro es importante, pero si no estabilizás la macro, no hay soluciones micro. El último punto que quiero hacer es sobre lo cruento que va a ser el traspaso que estamos empezando a vivir. Ustedes destacaban la caída del empleo industrial de julio. Y vos, Martín, también hacías foco un poco en eso. Eso es lo último que quisiera, una reflexión de cada uno de ustedes respecto de la caída del consumo, un presupuesto que augura por primera vez que yo recuerde caída de consumo en un año electoral desde 2009. Y la verdad, recién conversando con algunos de los industriales que tienen negocio acá, a la gente, me decían que ahora en septiembre, bueno, ni siquiera quiero reproducir las tasas de caída que me dijeron, porque no las creo, digamos. O sea, me parece que hacen inviable cualquier proyección para el resto del año sin un conflicto fuerte o una política de redistribución que compense eso de alguna manera. Digo, porque si vos decías, Marina, que en julio de 2017 el gobierno vio que se las veía negras y sacó el crédito para todos y todas de la Argenta y demás, bueno, no me quiero imaginar cómo llegarían a julio del 19 después de la recesión machaza que se viene ahora, ¿no? Y que ya estamos atravesando, que se notó en el segundo trimestre fuerte el 4.2. Se nos acabó el tiempo, es muy breve la reflexión que le pido a cada uno. No, brevemente, en materia de actividad, lo peor está por venir, lamentablemente. Vamos a sentir los coletazos del salto del tipo de cambio y de esta tasa de interés en los próximos meses. El gasto público es contractivo por las metas fiscales, la inversión está en caída por una menor demanda. Lo único que puede traccionar es, en términos, el agro y las exportaciones, pero yo dudo que puedan compensar todo el resto de la caída que viene de la mano del consumo, el gasto público y la inversión privada. ¿Marina? El agro te va a ayudar, claramente. Pero creo que, viste, el gobierno habla del barco agujereado al cual le está entrando agua. Bueno, te salió el sol unos días. Si tenés más días de sol, digo, al barco le va a entrar menos agua y tenés más margen para que el año que viene tener alguna capacidad como para que la economía pegue la vuelta. Pero
En promedio la economía va a caer, o sea, este año la economía, digo, el nivel de actividad del cuarto trimestre respecto al primero va a estar 7% abajo. En promedio la economía te cae 2,5%, pero te deja un arrastre de 3,5% para el año que viene. Entonces, el consumo del presupuesto en realidad no te muestra caída. Lo que te muestra caída es en promedio, pero eso tiene un supuesto de que la economía hace piso y pega la vuelta, y ese supuesto está muy supeditado a que el mundo te ayude. Pablo. Sí, básicamente eso. Te puede ayudar, como vos bien habíamos charlado, el tema de la lluvia, de la soja, que estuvo muy mal este año. Hay que toco también el tema de la tormenta, pero bueno, sobre la actividad industrial, la situación es compleja. El segundo semestre va a dar una caída obviamente más pronunciada. Y bueno, hay que ver qué medidas de ayuda para el sector productivo y obviamente para los que están más complicados, para ese 30 y pico % de pobres indigentes que hay, qué medidas compensatorias se establecen. Posiblemente el gobierno está apuntando a, como dijo Marina, pegar la curva y que eso se empiece a sentir en la actividad, aunque en promedio no te alcance para terminar un año positivo como todos los años impares, como decíamos antes. Gracias Martín, gracias Marina, gracias Pablo, gracias a todos ustedes por la atención. Hasta el año que viene.